Saludos a todos, bienvenidos a Fuego Virtual. Este es el programa número 1, así que vamos a darle datos interesantísimos. Primero, saludo a los muchachos, ¿cómo están? Hey. Hola, Michelle, Mabel, De nuevo. el Hansel. En este programa número 1 vamos a tocar un tema súper interesante que debería ser por lógica el número 1, que es la historia de Villa Sonador. Como vamos a enfocarnos en esta primera etapa del programa A Fuego Virtual, en Sonador debería ser por lógica la historia de Villa Sonador. Esa, me gusta. Hay muchas versiones de lo que es la historia de Villa Sonador. Yo he escuchado algunas, no sé si ustedes han escuchado a otra por ahí. Yo le diré la mía en breve. Sí, vamos para allá. Pero no podemos hablar de la historia de Sonador sin hablar un poco de historia general del país. Y hay algunas informaciones que vamos a dar para llegar entonces a de Sonador. O sea, ¿Sí? ok, sí, dale. Porque la historia de Sonador, o sea, converge con la historia de la República Dominicana en varios puntos de manera muy interesante. Okay. Sí. Así que vamos a ver esos datos. Hace unas semanas, por ejemplo, se descubrió en Samaná un cementerio que, de acuerdo a los estudios, dice que tiene más de 3.000 o aproximadamente 3.000 años. Eso concuerda con unos datos que tenemos que dice que entre los primeros habitantes de la isla, los que llegaron a la zona, o sea, los primeros habitantes de una isla siempre es en la zona costera, pero los primeros que llegaron a esta área, a la zona central, estamos en el ombligo del país, dice que hace aproximadamente, o fue aproximadamente 1.000 años antes de Cristo. O sea, serían 3.000 años. Hace mucho. Que concuerda con lo del cementerio. Sí. Hace mucho. Porque si ni Jesucristo estaba vivo. Sí, Ya sí, se sí. sabe. Entonces, esos grupos que llegaron se le conocían como barrerroides y eran recolectores. O sea, eso quiere decir que no trabajaban en la agricultura, simplemente recolectaban. Ah, mira un mango aquí, un aguacate. Ok. Bien. Eso eran vagos. Exacto. No vago, pero... Entonces, ¿qué pasa? Llegan ya luego de la época colonial, cuando ya llegan... Cuando llegaron los españoles aquí Exactamente. Llegan al territorio de la... Tú sabes que esto estaba dividido por cacicazgos. Bueno, para más comprendido, cuando descubrieron América. Exactamente. El país en ese entonces, la isla, estaba dividida por cacicazgos. O sea, no existía la división que conocemos ahora de República Dominicana y Haití. Sino que en la isla completa habían 5 cacicazgos. El de Maguana, Magua, que era el de aquí, Higüey, etc. El de aquí era Magua. Entonces, que estaba liderado por el cacique Bonao. Ah, por eso lo del nombre. Y el nombre de Bonao. Sí. Y ese cacique vivía en esta zona. Sonador. De Sonador. Zona de Sonador. Exactamente. Ahí viene. Entonces Ok. ya por ahí vamos entrando en materia. Ok. ¿Qué pasa? Los españoles fueron, vamos a decir, colonizando o imponiéndose en las zonas que estaban más cerca de la costa, pero aquí encontraron resistencia. Y yo sé que tú tienes un dato del 1495, que fue cuando Bartolomé Colón dio una orden por aquí. Sí, claro que los primeros habitantes de Sonador estuvieron en Rincón de Yuboa o Sonador arriba. Exacto. Que el primer fuerte de los españoles estuvo o en la colonia, que por eso se llama la colonia, porque el primer fuerte de los españoles estuvo en la entrada de la colonia, Bien. que era para capturar a algunos indios, porque no todos los indios fueron esclavos, hubo resistencia. Entonces, como hubo resistencia, el primer fuerte que se hizo se puso aquí en la entrada de la colonia. Ya sabemos de por dónde vienen tantas huelgas que hacen en Bonao. Aquí, desde ese tiempo fue que Aquí empezó. Viene de ahí, Por viene ahí. de ahí. Por entonces, ¿de dónde saldría el nombre de Villa Sonador? Lo gran esperado. ¿De dónde viene el nombre de Villa Sonador? ¿Qué han escuchado? Tú sabes que yo he escuchado muchas versiones y yo sé que ustedes también. Una de las que más me llama la atención es que dicen que el origen del nombre de Sonador se debe al ruido que hacía el río, Sí. que ciertamente era muy caudaloso, pero yo sé que no se debía a eso. Vamos a ver, Iván, ¿tú qué tienes? Si fuera ahora no se llamara Sonador, no está muy caudaloso. Yo he escuchado también que, o sea, que ya desde esos tiempos
que eran como que eran muy chimosos la persona, hablaban mucho, regaban la información y que por eso como sonaban las informaciones, por eso le pusieron sonador, no sé. Pero hay una versión oficial, me imagino. La versión oficial es debido al sonido de un trapiche. Trapiche. Oh, Sí, un trapiche. Pero espérate, a las personas que desconocen lo que es un trapiche es una máquina manual accionada por bueyes que estos al girar hacían triturar la caña, de la cual se sacaba el azúcar. Ok. Ah, Entonces, perfecto. de ahí viene. Buen dato. Buen dato. Bueno, pues en Sonador teníamos un trapiche. Estaba ubicado en lo que es Los Rivera ahora, que se llamaba La Paila. Que era La Paila, que dicho sea de paso, es de donde viene el nombre de José Paila. José Paila. Porque el papá de José Paila, Paila. Se llama le José decían- Hijo, José sí, Paila. José Hijo, porque trabajaba en La Paila. Ok. Pues ahí estaba el trapiche. Entonces, los viajeros que en ese tiempo era a caballo, ponían como punto de referencia el sonador, porque ahí se escuchaba el sonido del trapiche. Entonces, cada vez que venían, bueno, vamos a arreglar la carga en el sonador. Bien. Que también de ahí viene, que se paraban también en una piedra blanca, que es donde viene el nombre de piedra blanca, Ok. que era una piedra blanca. Tienen que ver la historia. Que ahí. sí, que van de la mano. Pero ya sabemos que la historia de Sonador no es por el río, No es por los chismes. no es por los chismes, sino por un trapiche que teníamos en el lugar llamado La Paila, que está o estaba en Los Riveras. Que entonces ese sonido es el cual hace que Sonador se llame Sonador. Ok. Y también dijimos que la historia de Sonador converge con la historia de República Dominicana Sí. en varios puntos. Uno de esos es que el mercado nacional de ese entonces, o sea, ese azúcar que se producía aquí, se intercambiaba en el mercado nacional, lo que se conoce como los trueques. Sí, bueno, hay un libro que se llama Historia de Indias, que fue escrito por un español, donde especifica buenos datos, incluso en un español no tan común, es un español algo anticuado, que es como un informe que le está haciendo un encargado de aquí, un español encargado de la colonia que estaba acá, donde le dice que después de terminarse el oro, porque todos sabemos a qué vino Colón con lo del oro, pues luego que se terminó el oro, se quedaron, él informaba que se quedaron acá porque había buen comercio con las cañas, Bien. con la caña de azúcar. Luego que estaban ya aquí en Sonador, luego fueron expandiéndose a otros lugares de Bonao por motivo de que llovía mucho y entonces se inundaban. También Las hormigas. Una Exacto. invasión de hormigas por la misma caña de azúcar que... que trituraban. Exacto. Entonces esas hormigas le picaban y dice textualmente que lo languidecía. O sea, Ponían flaco. se ponían flacos. Pero yo digo más bien que también se ponían flacos porque ellos eran muy creyentes. Entonces hacían té de hojas raras. Y Que a veces se drogaban con una hoja que... sí, entonces Porque no eso- sabían, no la conocían. Sí, es que influyeron muchas cosas. Que también otro dato es que Bonao, o sea, lo que se conoce hoy como Bonao, la ciudad de Bonao, nació aquí. O sea, los primeros habitantes fueron aquí en Sonador Sí. y la colonia. Bueno, Y en Conde Rincón de Yuboa, Yuboa. exactamente. Entonces, por esa situación de la invasión de hormigas, también todo ese residuo, esa materia orgánica de la caña, generaba, o sea, descomposición y había muchas enfermedades, muchas bacterias que salían de ahí. Entonces, por esa invasión de hormigas y esos problemas de la inundación también, se fueron trasladando hacia Bonao. Pero Bonao nació aquí. O sea, que Ok. Bonao nació en Sonador. Dato Es un buen dato. interesante. Y ese mercado, que, o sea, para poner una fecha, funcionaba de los trueques y donde más tuvo su auge, en 1856. 1856. Exactamente, de esos de los trueques y la caña el azúcar que se producía aquí en Sonador. Ok. Ok, Excelente. eso es historia. Bueno, para un pequeño resumen de lo que ustedes han dicho, que realmente está súper interesante, es que el descubrimiento de América tuvo que ver directamente con Sonador. Sí. Ojo con eso, Sí, ¿eh? eso es muy importante Importante. Ahora bien, podríamos también trasladarnos a lo que es Sonador, ¿verdad? A las primeras casas de Sonador, las primeras familias. Yo tengo entendido
sé que a lo mejor hay más familias, pero de las primeras familias que tengo, en los datos que pudimos, en el departamento de chisme de A Fuego Virtual, pude investigar que la primera familia están los Reyes, que es la familia de Mercedes Reyes y Horacio. Me parece que se llamaba Bienvenido. El padre. Vivían en Las Aldetas. Luego también ahí están la familia Reynoso y la familia Luna, que es mi familia. Ok. También Claro. fueron de los primeros que estuvieron acá. De las primeras casas, ¿tú tienes algunos datos, Michelle? Sí, bueno, sé que la casa de Pedro Luis fue una de las primeras que se encontraba donde actualmente vive Juni, la maestra. Ok. Ya. Otra de las que dicen que fueron las primeras casas es la que está aquí, donde Eduardo Viña, la casita que está aquí en la misma curva, Ok. que vivía una americana. Sí, sí. Dos americanas. Sí. Entonces, le quemaron la casa en un momento. Eso fue en el 64, ¿no? 66. 66. Bueno, fue el primer, o sea, el día en el que Balaguer tomó el poder. Ese mismo Sucedió día. eso. 66. Ok. 66. Entiendo. Datos de quién hizo eso no se los podemos dar tampoco. No lo conocemos, no lo conocemos. No Pero sabemos. sí, se sabe que fue, o sea, para robarle, que Que le quemaron. sí, Pero, que se quemó la casa. bueno, también tenemos los datos de los primeros alcaldes, de Sonador. Que primero fue Plácido Susana, luego Cola López, que es mi abuelo, papá de mi papá. Luego Osijo Ramos, luego Moreno Núñez, todos conocemos a Moreno Núñez. Claro, papá de Claro, ciega. claro. Papá de Ciega y de Muma. Saludos a Arimendi. Luego de ahí, me parece que ya fue Miche, que no sé si es el actual ahora. Benita también fue. Claro, Benita está Fue en la acá. lista. Guelo. Sí. Tú tienes, has escuchado algo también que tiene que ver con el nombre de Ingenio, antes de seguir aquí a Sonador. Ah, sí, hay una versión de Sonador que dice que el nombre de Ingenio viene porque en el puente, lo que dice en Peperó, ahí había también un trapiche. Pero hemos confirmado que no es así. No, pero sí hay un dato interesante con esa parte, que donde está, creo que hay lechosa sembrada ahora, o habían. No, ahí está ahora, creo que un almacén de algo fruta, de cerámica. Ah, bueno. Sí. Pero en esa zona en que se llama Pepero, que lo conocemos como Pepero, Pepero. no era Pepero, sino Pepe Erox. Pepe Eros. Tío de quien se le parece el apellido. De Ulises Erox. Erox. Ulises Erox. Lili. Exactamente. Entonces dice que Ulises, cuando pasaba por aquí, entraba donde su tío. Entraba ahí a Ah, comer, beberse un descansar un poco. cafecito. Exactamente. Así que Sí. eso es otro dato Oye. interesante de cómo entra Sonador en la historia de En la República Dominicana República una vez más. Dominicana. Directamente. Muy, muy bueno. También tenemos acerca de que este lado de la calle, la autopista, no sé si Sonador, no del lado del Play, sino del otro lado, El lado del cementerio. Lado del lado del cementerio. cementerio, fue en 1962 cuando los Trujillos se fueron, que entonces las personas del lugar empezaron a repartirse las tierras, que por eso le llamaban el cercado, porque de este lado, todo el que pudo tomar una tierra, pues invadió su tierra, trancó su tierra, por lo que le decían el cercado. Ok. Al contrario de aquel lado de la calle, del lado del Play, que era una sola finca. Bien. Entonces el cercado era de este lado. Sí. Hablando de finca, tenemos datos también de la finca que hoy pertenece a los Riveras. Sí. De cómo surgió, de dónde vienen los primeros propietarios. Bueno, y eso. que es un buen dato porque desde mucho tiempo atrás, desde la fundación de Sonador, Sonador ha trabajado en la finca. Sí, la fuente de sustento. Sí, la fuente de empleo de Sonador, lo más fuerte desde la prehistoria, ha sido en la finca. Sí. El primer propietario que tenemos registrado de esa finca era Virgilio Trujillo, el hermano mayor de Leonidas Trujillo. Sí. Ofreco, güey. Buen dato. Ese bueno. Entonces tenemos que en el año 60 esa finca pasó al coronel Perdomo. Ese sí era bueno ese. Entonces el Leonel Perdomo se la cede a Leito y a Tony Moya. Entonces ellos están del 65 al 68 aproximadamente con la finca. Luego entonces en el 72 pasa a Pepe Busto y a Silvestre Moya. Tiempo después solamente Pepe Busto se queda con esa finca.
Y aproximadamente en el año 85, algo así por ahí, viene alguien muy importante a trabajar en esa finca, que es mi papá. Ok. Mi papá. Sí, ¿Cómo mi se llama papá tu papá? era conocido como Papito. Él era Papito. operador de máquinas pesadas, entonces él fue quien hizo todas esas carreteras que están en esa loma de acá. O sea, toda esa loma que van a Campo Real, que conectan Sonadorcito, todo eso lo hizo mi papá en el tractor. Y también las carreteras de Loma Miranda. Wow. Entonces... Son sí, datos. Hay que otro darlo. dato ahí. Se está aprendiendo. Se está aprendiendo. Mira, es muy interesante escuchar todo esto porque quería decirle que mientras yo trabajaba en lo que es el centro de internet, aquí en la carretera vieja, luego allá en la tercera, iban muchas personas buscando lo que es la historia de Villa Sonador y no se encontraba en ningún lado. En internet se buscaba sobre la historia de Sonador, no se encontraba nada. Entonces, es muy importante esto. Luego de este programa Claro. voy a ver si saco algo de esto y publicar un texto para así tenerlo. Que hay que agradecer datos de esto que se están dando aquí, que fueron formulados, fueron recolectados por Ramón Sosa. Y gracias también a Fausto López por algunos datos que nos dio. lindo. Bueno, a Chichita también nos ayudó. Chichita. Marista también. Luna. Podemos también seguir en la construcción del Play y el cementerio, Bien. que Sí. fue en el año... Bueno, en el año... En el principio de los años 60, llega acá, 63 por ahí, llega un voluntario conocido como Juan, de la ODC, Oficina del Desarrollo Comunitario. Era un voluntario norteamericano y con su gestión, entonces en el 64 se construye el cementerio en un terreno donado por Papín Díaz, Sí. y también el Play. Se construye... Sí, que fue en esa misma fecha. Bueno, que el Play antes se bateaba de aquí para allá, al revés, que era del lado de donde está... La policía. La policía, Para allá. hacia el otro lado. Que el Dogado también estaba del lado de la calle, de este lado. Ok. Y al lado de la cancha. Había un Dogado. Ese es otro dato interesante. Sí. También las iglesias. Wow. Sabes que actualmente tenemos 3 iglesias, ¿verdad? Que uno sepa. Las O primeras 3 sí. religiones. Las primeras 3 religiones que tenemos la católica, Evangélica. la evangélica y adventista. La católica se construyó alrededor de los 1960 a 61, porque me dice una persona que bautizó un hijo en el 1960, que estaba una enramada en lo de Toño Mármol, que es ahora mismo la tierra que está al lado del club. Ok. Donde vive Casi Juan frente- Mármol. donde vive Juan Mármol, Sí. exactamente. Sí. Ahí estaba la iglesia católica, que era como una enramada con cubierta de yagua y eso. Wow. Ok. Sí, nos Sí, dicen pero- que venía un padre era a dar la misa de Bonao, creo. Sí, Que no porque había. no era parroquia, ni Piedra Blanca, ni me parece Piedra Blanca, ni aquí tampoco. O sea, venía un padre de Maimón. Venía un padre de Maimón a dar la misa mensual. Wow. Una misa sabe. mensual. Sí, en ese mismo orden, la iglesia evangélica también fue en el 1965, sí, que tiene mucho tiempo también. Sí, la iglesia evangélica estaba de este lado, al lado del puente seco. El Exactamente. puente peatonal. Estaba ahí en esa... Antiguo Colonza. Antiguo Colonza. Por ahí. Tengo por aquí también los creadores, que era el señor Cirilo y su esposa Mélida. Ok. Fueron los creadores de la iglesia evangélica aquí en... Historia. Sí. Vayan anotando. En el Sí. caso de la iglesia adventista, o sea, los primeros miembros llegan por la construcción del colegio, que en principio no empezó como una universidad, sino como un colegio. Entonces, las personas que vinieron a trabajar ahí, a finales de los 60, principios de los 70, es donde se empiezan, primero se reunían, donde actualmente vive Pichín. Bueno, la mayoría de personas. Allá. Exacto, ahí había una enramada también, donde se congregaban los primeros miembros. Me enredé ahí, pero... eran los Galvá, eran de las primeras Los personas... Galván, los Tomasina, la esposa de Tomasina. Sí, fueron de las primeras personas que llegaron aquí y que se reunían en esa Ya iglesia. estaban casados Tomasina ahí. Sí. Sí. Ellos, sabe que, bueno, como dije, vinieron a trabajar en el colegio. Ujú. Y otras personas, bueno, luego llegaron los Antigua,
Doña Lola Antigua y Agustín, Sí. que también fueron de las primeras personas. Y hay algo interesante, que es que ellos estaban donde viven Manzano y Maíta. Frente Ahí a atrás. José Manuel. Sí, ahí se iba a construir la iglesia adventista. Y cuando ellos estaban pues haciendo los agujeros, ahí pasó una señora y le dijo, ¿qué hacen ahí? Bueno, construimos una iglesia. Ah, no, vengan. Y donó el terreno, que es donde actualmente conocemos la iglesia Sinaí. Que la primera, la Sinaí, La primera. la que está allá al lado del comandante Seco. Ok, esa fue la primera. Sí. Ok, ¿algún dato más? De las iglesias, por el momento no. Después vamos a hacer algo un poco más detallado, pero para que conozcan un poquito la historia de las iglesias Las y de la religiones. religión aquí en Sonador. Ok. Bien interesante el tema. Demasiado. En el 89 tenemos otros datos, que es cuando llega Balaguer a Sonador para la construcción del barrio. Ah, sí. Que se construyeron cuántas casas hay. 85 casas se hicieron, que al principio también ahí fue que remodelaron el Play, porque iban a construir la casa donde está el Play, pero iban a cambiar el Play de lugar, pero la gente decían, como es política, decían, bueno, cuando vienen a ver el Play no vuelven y lo hacen, no lo quitan, y no accedieron. Creo que tal vez por ahí viene el nombre de Ramón Colón. Él luchó por eso también. Sí, la comunidad completa, junto con el sacerdote. sacerdote Juan de Jesús Vargas, se opusieron y marcharon incluso aquí para evitar que se destruyera el Play, precisamente como dice, por el miedo a que no lo, A que no lo hicieran. vuelvan a hacer. Sí, O sea sí. que ahí se modelaron el Play. También hay que saber que la parcela era de Doña Canda. La parcela donde Construyeron la casa. donde construyeron las 85 casas Sí. que dio Balaguer. Doña Canda. Que hay, Yes. hay muchas de esas casas que ya no se parecen a como lo hicieron originalmente porque las han remodelado, pero todas eran iguales. Sí. Siguen iguales. Incluso todavía hay que están Igual, sí. iguales originalmente como la hicieron. Mira, hemos dado datos así por arribita. Y bueno, algunos han sido muy, muy profundos e interesantes. Claro. Pero es para que tengan la idea de dónde viene y de dónde nace Sonador. Bien. Así que hay otros datos que tenemos, pero yo creo que por el día de hoy podríamos dejarlo ahí. Claro. Claro. Sí, podríamos Y dejarlo. no olvidar y recordarle a todos los que nos escuchan que pueden dejarnos sus comentarios en nuestras plataformas Claro. y en nuestras redes sociales. Cualquier sugerencia, cualquier otra versión que tengan del nombre de Sonador, nos las ponen en nuestras redes sociales o en YouTube, a Fuego Virtual. Bien, Sí, excelente. que también hay más versiones, como dice Claro. Mabel. Debe de Vamos a escribir si conocerlo. tiene algún dato interesante que cree que puede ser motivador para nosotros o ayudarnos. Puede escribirlo también ahí. Suscríbete ahora mismo, suscríbete en nuestra página de YouTube. Sí, Tenemos- también si tienen fotos de Sonador, de cómo era antes, de Sí. las iglesias, de la carretera, etcétera, nos las pueden enviar a fuegovirtual@gmail.com. Exacto. Claro que sí. O escribirnos en un comentario de nuestro Y Facebook. nosotros entonces la vamos a estar pasando por acá en los próximos programas de la historia de Sonador, porque hay mucho más que contar. Y dándole Claro su que sí. crédito también. Claro que sí. Como debe de ser. Dale like y suscríbete. Bye.